Lleva a este niño desde aquí ahora. Ya no quiero ver este monstruo en mi hospital. La voz del doctor Harrison se hizo eco a través de los pasillos de la clínica médica Elite, el hospital más caro de Manhattan. Su cara de cara a rastrillo contrastaba con su fallido abrigo, mientras señalaba al niño de 6 años sentado en una silla de ruedas, al lado de su padre. Marcus Stone, CEO de Stone Industries y uno de los hombres más ricos del país, sintió que la sangre hierve. Estaba acostumbrado a plegar voluntades con su poder y dinero, pero allí, antes del desprecio médico dirigido a su hijo, algo diferente brillaba en sus ojos, una furia controlada que pocos sabían. El niño es un caso perdido, continuó el doctor Harrison, ajustando sus gafas caras. 3 años de cirugías experimentales, docenas de expertos consultaron, $500,000 gastados, y que nunca caminará. Acepte esto, y deje de desperdiciar recursos con esperanzas vacías. El pequeño David Stone permaneció en silencio, sus ojos azules observando cada movimiento. Nacido con una condición rara que afectó su médula espinal, había pasado los últimos años siendo tratado como un experimento médico fallido por los mejores profesionales que el dinero podría comprar. Marcus apretó los puños, pero su voz salió tranquila, calculada. Doctor, tal vez sea mejor que repite sus palabras. A mi abogado le encantaría discutir la ética médica con usted. El doctor Harrison se rió de desdén. Las amenazas no harán que su hijo camine, Stone. La medicina tiene límites incluso para multimillonarios arrogantes como usted. Fue entonces cuando una voz suave cortó la tensión del aire. Disculpe, ¿puedo ayudarlos? Todos se volvieron para ver a un hombre filipino alrededor de 70 años, con un simple uniforme de cuidador. Sus manos callosas sostenían una tela de limpieza, pero sus ojos llevaban una sabiduría que contrastaba con su aparente posición. «Vuelve a tu trabajo, viejo», gruñó el doctor Harrison. «Esto no es un asunto para la limpieza de empleados». Marcus observó al cuidador con una creciente curiosidad. Había algo en la postura de ese hombre, en la forma en que David se veía con una compasión genuina, que despertó su atención. Después de años, lidiar con médicos arrogantes que solo vieron números, encontrar a alguien que miró a su hijo como una persona real, era diferente. «Mi nombre es Eduardo Reyes», dijo el hombre, ignorando por completo el desprecio del médico. «Trabajo aquí durante 15 años. Vi muchos casos como el niño. Así que lo que...» El doctor Harrison cruzó los brazos. «¿Tienes un título médico que no conozco?» Eduardo sonrió amablemente. «No, médico, pero tengo algo que perdiste hace mucho tiempo, espero». Se acercó a la silla de David. «En mi tierra, chico, conocemos secretos que la medicina moderna ha olvidado». David levantó los ojos encontrando la amable mirada de Filipinas. Por primera vez en meses, apareció una sonrisa tímida en su rostro. Marcus sintió algo extraño en su pecho. Ese conserje había logrado en segundos lo que docenas de expertos no pudieron: hacer sonreír a su hijo. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Marcus, ignorando el aspecto fallido del médico. Eduardo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Mi abuela era sanadora en Filipinas. Antes de morir me enseñó a preparar un té especial, muy especial». Su voz bajó a un susurro. «He visto que los milagros suceden, señor Stone». El doctor Harrison explotó. «Esto es ridículo, el charlatanismo puro. Señor Stone, no permita que este hombre llene su cabeza con supersticiones primitivas». Pero Marcus no estaba escuchando al médico. Sus ojos estudiaron a Eduardo intensamente. Había algo en la sinceridad de ese hombre, en la forma en que hablaba de milagros sin sonar desesperado o autoinestante, que interpretaba una cuerda sensible en el corazón de su padre. «Eduardo», dijo Marcus lentamente, «cuéntame más sobre este té». El filipino volvió a mirar a David, luego a su padre. «Si llevas al niño a Central Park mañana a las 6 de la mañana, cerca del lago, explico todo. Pero debe venir solo. Algunos milagros solo suceden lejos de los dudosos ojos». El doctor Harrison golpeó su pie hasta el suelo. «Stone, si escuchas a este hombre pondrá en riesgo la vida de tu hijo. El carlatismo nunca ha sanado a nadie». Marcus permaneció en silencio durante unos segundos, procesando todo. Después de años de promesas médicas vacías y tratamientos dolorosos que solo trajeron frustración, esa simple conversación con un cuidador desconocido parecía tener una esperanza más genuina que cualquier consulta anterior. «Estaremos allí», dijo finalmente, empujando la silla de David hacia la salida. «¡Piedra!», gritó al médico. «Esto es una locura. Te arrepentirás». Pero Marcus siguió caminando, sintiéndose por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, todavía había algo que descubrir.
Cuando salieron del hospital, David sostuvo la mano de su padre y susurró, «Papá, se veía diferente de otros médicos». Marcus asintió, una sensación de estreana creciendo en su pecho. «Sí, hijo, muy diferente». Lo que ninguno sabía que este encuentro informal con un conserje simple estaba a punto de cambiar sus vidas sin imaginación, y que a las 6 de la mañana del día siguiente, en el silencio de Central Park, testificarían algo que desafiaría todo lo que creían sobre los límites, la medicina y el poder de la esperanza. Si esta historia de superación y esperanza tocó su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo un té simple no solo transformaría la vida de un niño, sino que expondría la arrogancia de aquellos que creían que el dinero era más poderoso que la compasión humana. Central Park a las 6 de la mañana era un santuario de silencio. La niebla de la mañana bailó sobre el lago cuando Marcus empujó cuidadosamente la silla de David por los caminos desiertos. Solo unos pocos corredores de Amanecer y Eduardo Reyes, sentados en un banco cerca del lago, rompieron la serenidad del momento. «Vinieron», sonrió el filipino, levantándose con dificultad. Sus manos se sacuden ligeramente, no de nerviosismo, sino una edad avanzada. «Me dice mucho sobre ti». Marcus estudió a Eduardo con sus ojos ejecutivos, ese aspecto penetrante que utilizó para evaluar las inversiones de millones. Pero había algo en Filipinas que desarmaba su desconfianza habitual. Tal vez era la forma en que David se veía, no piedad, sino con una verdadera esperanza. «Háblame de este té», dijo Marcus directamente, sin rodeos. Eduardo se arrodilló a la altura de David, ignorando por completo la pregunta de su padre. «¿Cómo te sientes, chico?». David respondió con sinceridad que solo los niños tienen. «Cansado de ser diferente. Cansado de los médicos que hablan de mí como si no estuviera en la habitación». Filipino asintió. Sus ojos brillaban de comprensión. «En mi tierra, chico. Creemos que el cuerpo puede sanarse. Solo necesita ser recordado». Marcus frunció el ceño. «Esto no tiene sentido científico». «¿Ciencia?». Eduardo se rió suavemente. «Su doctor Harrison tiene toda la ciencia del mundo, pero ha perdido lo que mi abuela nunca perdió, la fe en lo imposible». Fue entonces cuando Eduardo retiró de una bolsa pequeña una botella de vidrio que contenía un líquido de oro que capturó los primeros rayos de la mañana. El contenedor parecía viejo, delicado, como una reliquia familiar pasada por generaciones. Mi abuela curó a las personas en las montañas de Luzón. Los médicos estadounidenses vinieron de lejos para buscarla cuando la medicina moderna falló. Eduardo sostuvo la botella con el arco casi religioso. Este té tardó 50 años en mejorarse, cada ingrediente recogido en la luna derecha, preparada en el momento exacto, almacenado con viejas oraciones. David se extendió, fascinado por el brillo dorado que parecía estar pulsado con su propia vida. ¿Puedo jugar? Eduardo puso suavemente la botella en las pequeñas manos del niño. «Es tu ahora, chico, pero promete una cosa. Si funciona, usa lo que aprende a ayudar a otros como tú». Marcus sintió algo extraño en su pecho. Esa conversación no parecía charlatanismo. Había una solemnidad, una tradición ancestral que contrasta violentamente con la frialdad de las oficinas médicas a las que asistieron. Observó las manos insensibles de Eduardo, manos que despejaron los hospitales durante 15 años, pero tenían conocimiento transmitido a través de generaciones. «¿Qué hace exactamente este té?», Marcus preguntó. «Desperta lo que siempre ha estado allí», dijo Eduardo simplemente, «pero tiene reglas sagradas. Debe tomarse durante 7 amanecer consecutivos, siempre al mismo tiempo, siempre con la misma intención pura, y más importante, debe estar preparado con amor, no desesperado o codicia». David parecía hipnotizado al líquido dorado que parecía contener pequeñas partículas brillantes que se movían. «¿Cómo supe que lo necesitaba?». Eduardo tocó suavemente la cara del niño, sus ojos llenos de lágrimas. «Porque reconozco las viejas almas, chico. No estás aquí para ser sanado, estás aquí para sanar a los demás. Tu dolor tiene un propósito mayor». Marcus se estremeció. Había algo profético en esas palabras que lo molestaban y lo inspiraron simultáneamente. Durante 3 años había buscado la curación a través de la medicina tradicional, pasando fortuna en procedimientos que solo le dieron más dolor a David. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Marcus, regresando instintivamente a los terrenos familiares de los negocios. «No hay milagros, señor Stone», dijo Eduardo firmemente, que cortó el aire de la mañana. «Si cobras por ello, pierdes el poder. Mi abuela me enseñó. La verdadera curación proviene del corazón puro, no las billeteras completas». En ese mismo momento, como si el universo probara su determinación,
El teléfono celular de Marcus sonó con insistencia. El doctor Harrison apareció en la pantalla, probablemente molesto por la ausencia en la cita. Piedra, ¿dónde diablos estás con el niño? Hice una cirugía experimental por hoy. Pagué una fortuna para traer un experto en Londres. Camina. Marcus miró a Eduardo, luego a David sosteniendo la botella sagrada como un tesoro. La diferencia entre los dos enfoques fue deslumbrante. Un dinero y ego médico, otro basado en la tradición y el amor genuino. Por primera vez en años, decidió colgar el teléfono sin responder. A el doctor Harrison no le gustará esta decisión, murmuró Marcus mirando la pantalla oscura de su teléfono celular. Eduardo sonrió misteriosamente, como quien conoce secretos que la medicina moderna se niega a aceptar. A las personas como este médico nunca les gusta cuando pierden el control sobre lo que consideran la propiedad. ¿Cómo esto? Marcus frunció el ceño, presentando que había capas más profundas en esta historia. ¿Crees que es una coincidencia que rechazó tantos tratamientos alternativos en los últimos 3 años? ¿Cuántos expertos genuinos han sido descalificados por él? ¿Cuántas terapias prometedoras se han bloqueado incluso antes de conocerlos? Marcus dejó de respirar por un segundo. Nunca lo había pensado sistemáticamente, pero Eduardo tenía razón. El doctor Harrison siempre descalificó cualquier enfoque que no proveniera de sus colegas de élite médica estadounidense o europea. Cada sugerencia alternativa se recibió con desdén científico. Necesita que David permanezca enfermo, continuó Eduardo con calma devastadora. Los pacientes curados no generan ganancias continuas. Esperanza desesperada sí. Las cirugías experimentales se ocupan de sí. Consultas mensuales de $15,000 sí. El peso de esas palabras golpeó a Marcus como un golpe recto en el estómago. 3 años pagando fortunas a un médico que nunca puede tener interés real en curar a su hijo, solo para mantener un cliente lucrativo. Los números comenzaron a dar sentido a la dando sentido. Más de $2 millones gastados en tratamientos que nunca han mostrado un progreso real. David interrumpió los tensos reflexiones de su padre. Su voz llevaba una sabiduría que no coincidía con sus 6 años. Papá, quiero intentarlo. Este caballero no quiere nuestro dinero, solo quiere ayudarme. Eduardo se paró lentamente. Sus articulaciones crepitaban con la edad, pero sus ojos brillaban con una determinación joven. Comience mañana al amanecer, a las 6 en punto. Primera dosis aquí, en el parque. Ayuno completo. Y recuerde, 7 días consecutivos, sin excepción. Un solo día perdido rompe el ciclo, y todo debería comenzar de nuevo. ¿Y después de los 7 días? Marcus preguntó, genuinamente curioso por primera vez en años. Entonces veremos qué verdaderos milagros se hacen, sonrió Eduardo, comenzando a caminar lentamente, llevando solo su simple bolsa. Luego se dio la vuelta por última vez, su rostro en serio. Ah, y el señor Stone, todavía no le dicen a nadie. Las personas desesperadas pueden tomar decisiones muy peligrosas, y las personas que se benefician de la enfermedad pueden ser aún más peligrosas. Marcus observó al viejo filipino alejarse de los árboles centenarios, llevando décadas de conocimiento ancestral en una figura tan humilde que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Había algo profundamente poderoso en esa simplicidad. Papá, dijo David, todavía sosteniendo la botella dorada que ahora parecía ser pulsada con su propia energía. Siento que algo grande está a punto de cambiar, no solo conmigo, sino con todo. Marcus asintió, una sensación completamente nueva que crecía en su pecho. Por primera vez en años estaba apostando a algo que no podía controlar con dinero, influencia o poder corporativo. Estaba apostando por la fe pura. Mientras empujaba la silla de David de regreso a casa, su teléfono celular vibró insistentemente con mensajes irritados del doctor Harrison. Marcus los ignoró a todos, centrándose en el peso simbólico de esa botella en manos de su hijo. Lo que ninguno de los dos pudo imaginar era que esta simple apuesta en el té misterioso estaba a punto de exponer una red compleja de intereses médicos que deliberadamente mantuvo a los niños enfermos para apoyar la fortuna personal, y que el doctor Harrison, al enterarse del té misterioso, tomaría medidas desesperadas y peligrosas para proteger su lucrativo imperio, basado en falsas esperanzas y dolor prolongado. Mientras que padre e hijo llegaron a casa llevando una botella que podría cambiar no solo sus vidas, sino que potencialmente revolucionaron la medicina moderna, una pregunta siniestra resonó en el aire de Manhattan de la mañana. ¿Finalmente estaban en el camino correcto para la curación, o simplemente se convirtieron en objetivos de algo mucho más grande, más peligroso
y más corrupto de lo que podrían haber imaginado. El primer amanecer llegó con una niebla dorada que parecía bendecir el momento sagrado. Marcus empujó a David en Central Park a las 5:45 a.m., 15 minutos antes del tiempo programado por Eduardo. La botella ancestral estaba cuidadosamente llena en una pequeña bolsa térmica, protegida como un tesoro invaluable. ¿Estás nervioso, papá?, David preguntó, observando las tensas manos de su padre en el Sideira. Un poco, dijo Marcus honestamente. 3 años de promesas médicas vacías habían dejado profundas cicatrices en su esperanza. ¿Y tú? No, respondió David con sorprendente serenidad. Siento que esto es diferente. Siento que a Eduardo realmente le importa. Eduardo ya estaba esperando en el mismo banco, pero esta vez no estaba solo. Una mujer filipina de unos 50 años, con el pelo gris atado en un moño simple, permaneció a su lado llevando una pequeña bolsa de cuero desgastada. «Esta es Carmen, mi sobrina», dijo Eduardo, levantándose con dificultad. Ella ha sido enfermera en el Hospital Mount Sinai durante 20 años. Él ha llegado a asegurarse de que todo se haga con la seguridad médica. Carmen se acercó a David con una sonrisa materna genuina, pero profesionalmente cautelosa. ¿Puedo verificar sus signos vitales antes de comenzar? Es solo una precaución, pero es importante documentar todo correctamente. Marcus asintió, impresionado por la seriedad profesional. No parecía quackery, parecía un protocolo médico cuidadoso y respetuoso, algo que contrasta brutalmente con la arrogancia que habían enfrentado en Caras. Mientras que Carmen revisó metódicamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los reflejos de David, Eduardo preparó té con movimientos casi rituales. Calentó agua destilada en un pequeño termo, midió el líquido dorado con una jeringa de precisión milimétrica y palabras susurradas en tagalo que sonaba como oraciones ancestrales transmitidas a través de generaciones. La primera dosis es la más importante, explicó, ofreciendo el pequeño graduado de vidrio a David. Establece la conexión de energía entre el medicamento y su sistema nervioso. Beba lentamente, saboreando cada sorbo, imaginando la luz dorada que fluye a través de sus piernas dormidas. David agarró el vidrio con ambas manos, como si fuera un cáliz sagrado que contenía décadas de sabiduría filipina ancestral. El líquido tenía un sabor floral complejo, con distintas notas de miel silvestre, jengibre fresco y algo que no podía identificar, una especie de calor eléctrico que descendía por su garganta y extendió su cuerpo como olas de energía. ¿Cómo te sientes, querido?, preguntó Carmen monitoreando de cerca mientras escribía observaciones en un cuaderno médico detallado. Caliente, dijo David, realmente sorprendido. Mis piernas están hormigueando de manera extraña. Es como si alguien hubiera encendido un disparo que se ha desconectado durante años. Marcus se inclinó hacia adelante, dividido entre esperanza y alarma científica. ¿Es esto médicamente normal? Perfectamente normal. Eduardo sonrió con una sabiduría tranquila. El cuerpo está despertando conexiones neuronales que fueron entumecidas. Durante las siguientes 6 horas, puedes sentir varias sensaciones: hormigueo, calor, a veces pequeños espasmos musculares involuntarios. Todo es parte del proceso de reconexión. Permanecieron en el parque durante otra hora, mirando a David cuidadosamente. El niño parecía más alerta, más vibrante, como si una energía sutil pero poderosa circulara por su pequeño cuerpo por primera vez en 6 años de vida. Mañana, al mismo tiempo, instruyó Eduardo mientras cuidadosamente guardaba la botella vacía. Y recuerde, no comente a nadie todavía, especialmente con los médicos tradicionales. Algunos conocimientos deben protegerse hasta que estén completos. Durante su camino de regreso a casa, David siguió hablando de las sensaciones inéditas en sus piernas. Marcus escuchó cada palabra, su corazón dividido entre la creciente esperanza y el escepticismo científico que había desarrollado después de años de decepción médica. 3 horas después del tratamiento, el teléfono de Marcus sonó insistentemente. El doctor Harrison apareció en la pantalla con su arrogancia corporativa habitual. «Piedra, ¿dónde diablos has estado? Cancelaste 3 consultas consecutivas sin una explicación adecuada. Necesito examinar a David hoy. Marcé los costosos exámenes de resonancia magnética. No será necesario», dijo Marcus calculado con calma. «Estamos explorando otras opciones terapéuticas». Silencio tenso y amenazante en el otro extremo de la línea. ¿Otras opciones? ¿Qué tipo de opciones no científicas? Medicina alternativa tradicional. El doctor Harrison explotó con furia controlada. «Medicina alternativa. Piedra, ¿has pasado por completo?
¿Estás jugando con la vida neurológica de tu hijo? ¿Qué tipo de charlatán peligroso ha logrado engañar a un empresario supuestamente inteligente? Un cuidador filipino, con una compasión más genuina en una sola conversación de lo que ha demostrado en 3 años de consultas millonarias, dijo Marcus fríamente, apagando el teléfono con satisfacción. El segundo amanecer trajo resultados físicamente más obvios. David pudo mover ligeramente los dedos, algo que no ha sucedido desde el nacimiento. Carmen documentó todo meticulosamente, tomando fotos médicas detalladas y haciendo notas clínicas precisas que podrían presentarse a cualquier profesor isional grave. Esto es científicamente imposible según todo lo que aprendí, murmuró Marcus, observando los pequeños movimientos voluntarios fascinados. La ciencia occidental tiene limitaciones filosóficas, dijo Eduardo con sabiduría ancestral. Reconoce solo lo que puede medir con los instrumentos, pero hay fuerzas de curación en el universo que no se ajustan en microscopios o laboratorios corporativos. Fue en el tercer día que todo cambió completamente como figura. Marcus llegó al parque para encontrar a Eduardo visiblemente perturbado, mirando constantemente por encima del hombro, como si temiera que lo seguían las fuerzas hostiles. ¿Sucedió algo? Marcus preguntó preocupado por el cambio drástico en el comportamiento de Filipinas. Anoche, 2 hombres con traje oscuro aparecieron en mi humilde casa en Queens, dijo Eduardo con voz baja y tensa. Dijeron que eran investigadores federales de fraude médico. Querían saber detalles sobre el tratamiento experimental sin licencia que estoy ofreciendo a pacientes ricos. Carmen confirmó con expresión visiblemente tensa. También fueron al hospital Mount Sinai donde trabajo. Hicieron preguntas específicas sobre mi supuesta participación con prácticas médicas sin licencia y potencialmente peligrosas. Marcus sintió la sangre congelarse en sus venas. La coincidencia era imposible. Solo una persona sabía suficientes detalles sobre el tratamiento. Dr. Harrison. Lo más probable. Eduardo asintió en serio. Pero hay algo aún más siniestro. Uno de los hombres mencionó explícitamente que ciertas compañías farmacéuticas multinacionales tienen un interés comercial directo en proteger el mercado lucrativo de los tratamientos neurológicos experimentales. ¿Empresas farmacéuticas? Marcus frunció el ceño. Su mente comercial comenzó a conectar puntos alarmantes. Carmen se acercó, su voz bajando a un susurro conspirativo cargado de información explosiva. Marcus, ¿alguna vez ha investigado cuánto dinero recibe el Dr. Harrison anualmente de Giant Pharmaceutical Laboratories? Nunca pensé en eso como relevante. Debería haber pensado desde el primer día. Los médicos como él reciben millones de dólares anuales en consultoría, investigación patrocinada e incentivos de prescripción. Cada paciente que mantiene permanentemente dependiendo de medicamentos costosos y procedimientos experimentales representa una fuente de lifeline garantizado. Apocalipsis ha afectado a Marcus como un radio de conciencia. 3 años consecutivos que pagan fortunas astronómicas a alguien que literalmente se benefició financieramente, manteniendo a David enfermo y dependiente. Tío Eduardo, David interrumpió suavemente, su voz infantil que llevaba sabiduría que trascendió su edad. Incluso con estos malos hombres amenazando, ¿podemos continuar el tratamiento? Eduardo miró al niño con un profundo afecto paternal. Por supuesto que sí, chico valiente, pero tal vez es hora de que su padre descubra exactamente quiénes son nuestros verdaderos enemigos sistemáticos. ¿Cómo esto? Marcus preguntó, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. Carmen retiró un sobre grueso y bien organizado de su bolsa profesional. Trabajo en el sistema hospitalario estadounidense durante 2 décadas completas. Sé exactamente dónde buscar información financiera sobre médicos corruptos y sus conexiones corporativas. Ella abrió cuidadosamente el sobre, revelando docenas de documentos impresos, informes financieros detallados, contratos legales y registros bancarios. El Dr. Harrison recibe exactamente 2.3 millones de los dólares anuales de Pharma Global Corporation. A cambio de un contrato explícito, se asegura de que los pacientes con afecciones neurológicas permanezcan indefinidamente en tratamientos prolongados y extremadamente costosos, nunca explotando seriamente alternativas que realmente pueden curar. Marcus esponjó los documentos con un creciente horror e indignación. Su expresión comercial endurece cada página reveladora. Contratos explícitos que establecen cuotas específicas de pacientes mantenidos en tratamiento continuo, bonos financieros sustanciales para procedimientos innecesarios, sanciones monetarias graves por altas tasas de cura. Hay mucha más evidencia.
continuó Carmen metódicamente. Harrison es parte de una red organizada de médicos que descalifica y sabotan sistemáticamente tratamientos alternativos efectivos. Han sido colectivamente responsables de desacreditar públicamente a docenas de terapias que podrían haber salvado miles de vidas. ¿Por qué harían eso?, David preguntó, su voz infantil cargada de una profunda tristeza que no debería existir en el corazón de un niño. Dinero puro y simple, dijo Eduardo con una simplicidad devastadora. Las personas completamente curadas no generan ganancias perpetuas, esperanza desesperada y dependencia médica de por vida, sí. Marcus sintió que una furia diferente crecía dentro de él, no ira ciega y desesperada de un padre frustrado, sino la determinación calculada y fría de un EMP currículum experimentado que finalmente había identificado claramente a sus verdaderos enemigos corporativos. Eduardo, continuemos el tratamiento exactamente como se planeó originalmente, dijo con una voz firme y determinada, pero ahora también documentaremos meticulosamente todo, cada dosis administrada, cada progreso observado, cada evidencia de mejora neurológica. ¿Para qué propósito específico?, preguntó Carmen con curiosidad profesional. Marcus primero sonrió en semanas, pero no fue una sonrisa amigable o paterna. Era la sonrisa calculada y peligrosa de alguien a punto de declarar una guerra comercial total. Porque cuando David está completamente curado, y se quedará, estoy absolutamente seguro, expongamos públicamente a toda esta mafia médica. El Dr. Harrison no tiene idea de la potencia de fuego financiera, legal, y de los medios que acaba de despertar. Si bien manejó cuidadosamente la tercera dosis de té ancestral, y David mostraron nuevos signos impresionantes de sensibilidad y control muscular en las piernas, estaba ocurriendo una transformación sutil pero extremadamente poderosa, no solo en el sistema nervioso del niño, sino en la implacable determinación de un padre multimillonario que finalmente había identificado y declarado la guerra al verdadero enemigo. Lo que ninguno de ellos podía saber aún era que el Dr. Harrison, al darse cuenta rápidamente de que estaba perdiendo el control absoluto sobre su paciente más rentable financieramente, ya había comenzado a medidas desesperadas y potencialmente criminales que los pondrían a todos en un peligro físico real, y que la batalla épica entre la medicina ancestral genuina y la corrupción médica moderna estaba a punto de volverse mucho más peligrosa y pública de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El séptimo y último amanecer llegó con una tormenta que parecía reflejar la tensión acumulada durante toda la semana. Marcus empujó a David a través de Central Park, bajo una lluvia fina, ambos decididos a completar el ciclo sagrado, a pesar de las circunstancias cada vez más peligrosas. Eduardo y Carmen los esperaban bajo un gran roble centenario, pero esta vez no estaban solos. 3 hombres de traje oscuro permanecieron cerca, observando claramente cada movimiento del pequeño grupo. Uno de ellos hablaba discretamente por teléfono. Sus ojos depredadores nunca abandonaron al pequeño grupo. «Hoy es el día decisivo», susurró Eduardo, sus manos temblando más de lo normal al preparar cuidadosamente la dosis final. 7 dosis completas de té ancestral. Si funcionará, ahora será. 50 años de tradición familiar dependen de este momento. David recibió el último sorbo de té ancestral con solemnidad casi religiosa, como entendió intuitivamente la magnitud histórica de ese momento. Esta vez, la sensación era completamente diferente. Una electricidad viajaba todo su cuerpo pequeño, enfocándose intensamente en sus piernas latentes. Hace 6 años. «Siento algo completamente extraño», murmuró David. Sus ojos azules se abrieron por sorpresa, como si alguien hubiera conectado un interruptor eléctrico que se había roto durante años. 15 minutos después, lo que la medicina tradicional había declarado científicamente imposible. David movió su pierna derecha intencionalmente por primera vez en su vida. No solo los dedos de los pies, toda la pierna con control muscular voluntario. Carmen casi dejó caer sus notas médicas, documentando frenéticamente cada movimiento con precisión científica. «Papá», dijo David con una voz de emoción embargada, «quiero tratar de soportar por primera vez». Marcus se arrodilló antes de la silla de ruedas. Las lágrimas corriendo libremente a través de su cara ejecutiva solían controlar las emociones. «¿Estás absolutamente seguro, hijo?». David asintió decididamente. Sus ojos brillaban de coraje que trascendía su edad. Con la ayuda cautelosa de Marcus y Carmen, logró levantarse de su silla por primera vez en sus 6 años de vida. Sus piernas temblaron violentamente con el esfuerzo, pero apoyaron su peso de una manera estable.
Los hombres de traje llegaron rápidamente. El líder habló en voz alta por teléfono con evidente urgencia. Señor Harrison, necesita ver esto personalmente y de inmediato. Boyestone está literalmente de pie. Repito, está caminando. Fue en este momento dramático que el doctor Harrison parecía correr alrededor del parque como un hombre poseído, acompañado por 2 guardias de seguridad muscular privados y un equipo médico completo con una ambulancia ruidosa. «Piedra, detente esta locura peligrosa ahora mismo», Harrison gritó, jadeando y visiblemente en pánico. «Este hombre no tiene una licencia médica válida. Está poniendo a su hijo en un riesgo mortal». Marcus se colocó protectivamente frente a David, que todavía estaba parado en Carmen con una dignidad impresionante. «Dr. Harrison, mi hijo está de pie por primera vez en su vida. Explique esto con su ciencia médica superior. Científicamente imposible». Miró Harrison David con creciente horror e incredulidad total. «Esto no puede estar sucediendo real. Personalmente revisé todos los exámenes neurológicos. La condición es médicamente irreversible». Eduardo dio un paso valiente por delante. Su humilde dignidad contrastaba brutalmente con el pánico médico y la lamilidad de la arrogancia. «Dr. Harrison, tal vez su ciencia occidental tiene limitaciones graves que se niega a admitir por el orgullo profesional». «Cállate de inmediato», Harrison explotó con furia incontrolada. «Solo eres un cuidador filipino. No sabes absolutamente nada sobre la medicina neurológica». Se volvió hacia Marcus con una desesperación creciente y una voz temblorosa. «Piedra, este té primitivo puede haber causado graves daños neurológicos temporales. Necesitamos llevar a David de inmediato a nuestro hospital». Fue exactamente en este momento que Marcus tomó la decisión estratégica que cambiaría todo para siempre. «Carmen, ¿lo hiciste documentado y grabaste todo con tu cámara médica profesional?» «Cada segundo desde el primer día de tratamiento», respondió Carmen con firmeza, sosteniendo un pequeño dispositivo digital. 7 días completos de progreso neurológico documentados con marcas de tiempo precisas y análisis médicos profesionales detallados. Marcus eliminó su teléfono inteligente premium e inmediatamente llamó simultáneamente para 3 contactos estratégicos: su abogado personal especializado en fraude médico, el director ejecutivo del periódico de investigación más grande de Nueva York y productor del programa médico más asistido de televisión nacional. «El doctor Harrison», dijo Marcus calculado con calma, «tienes exactamente 30 segundos para explicar honestamente por qué 3 años consecutivos han estado asegurando deliberadamente que mi hijo nunca reciba un tratamiento que realmente funcionara». Harrison palideció visiblemente, el sudor corriendo por su frente a pesar de la lluvia fría. «¿De qué estás hablando exactamente? No entiendo estas acusaciones». Carmen se acercó como un promotor experimentado, con el sobre explosivo de los documentos incriminatorios. «Dr. Harrison, debe explicar públicamente estos contratos específicos con la corporación Pharma Global. Específicamente, la cláusula contractual que establece fuertes sanciones financieras si sus tasas de cura neurológica exceden el 15% anual». El pánico en los ojos de Harrison era absolutamente total y desesperado. «¿Dónde diablos obtuvieron estos documentos confidenciales?» «Estos contratos son estrictamente confidenciales. Son evidencia de actividad criminal», dice Marcus fríamente. «Y en 15 minutos precisos, estarán simultáneamente en manos de cada reportero de investigación de Manhattan, cada fiscal federal y cada grupo de derechos de los pacientes en el país». David, que todavía está de pie con una determinación impresionante, y ahora daba pequeños pasos experimentales como un bebé aprendiendo a caminar, miró directamente al Dr. Harrison con una inocencia devastadora. «Doctor, ¿por qué no querías que caminara?». La pregunta simple y absolutamente devastadora de un niño cortó el aire de la mañana como una cuchilla afilada. Harrison trató desesperadamente de responder, pero las palabras simplemente no salieron de su garganta regada. En ese momento cinematográfico, los autos comenzaron a llegar sistemáticamente al parque. Primero reporteros de investigación que se ejecutan con cámaras, luego equipos de televisión con equipos profesionales, finalmente una camioneta oficial del FBI con agentes federales. Marcus había movilizado recursos financieros y legales que el Dr. Harrison nunca imaginó que existían en la vida real. «El Dr. Jeremy Harrison», dijo un agente federal que se acerca con la autoridad, «debe acompañarnos de inmediato para responder preguntas oficiales sobre fraude médico sistemático, conspiración para mantener a los pacientes deliberadamente enfermos
y violación de ética médica federal. Harrison parecía desesperadamente creciendo en el aumento del pánico, buscando una salida inexistente. Los hombres acompañantes que lo acompañaron comenzaron a retirarse rápidamente, claramente no queriendo estar asociados con el escándalo médico que estaba explotando ante las cámaras nacionales. Este es un error judicial, Harrison gritó cuando fue escoltado con una dignidad comprometida. No puedes probar absolutamente nada. Soy un médico respetado durante 20 años. Carmen levantó con calma su tableta profesional, mostrando metódicamente docenas de documentos escaneados organizados. Dr. Harrison, hemos firmado contratos, correos electrónicos incriminatorios, registros bancarios detallados y grabaciones de llamadas telefónicas, incluyendo una grabación específica donde discute explícitamente a David Stone en un tratamiento perpetuo para maximizar las ganancias farmacéuticas. La cara de Harrison se derrumbó completamente como un castillo de cartas. 3 años de arrogancia médica intocable se han paralizado en segundos devastadores frente a la evidencia irrefutable de su corrupción sistemática y calculada. David, ahora caminando lento, mente pero determinado entre Marcus y Eduardo, como un símbolo vivo de la victoria sobre la medicina corrupta, observó en silencio a los periodistas que documentan cada momento histórico de la caída de un imperio médico. Papá, dijo David sabiduría que trascendió sus 6 años, ¿ahora otros niños como yo también pueden caminar realmente? Marcus abrazó a su hijo milagroso, lágrimas de orgullo paterno mezclados con lágrimas de ira reprimida por años de engaño médico. Sí, querido hijo, garantizaremos personalmente que Eduardo pueda ayudar legalmente a cada niño que necesita este tratamiento ancestral. Eduardo, el humilde cuidador filipino, que había sido subestimado sistemáticamente por todos los médicos arrogantes de la élite estadounidense, señaló que Harrison fue esposado mientras las cámaras de televisión capturaban cada momento devastador de la caída de un corrupto imperio médico. En mi tierra antigua, dijo Eduardo suavemente, con sabiduría que cruzó generaciones, creemos que la verdad siempre se abre paso hacia la luz del sol. A veces solo necesita un poco de ayuda de las personas valientes. Si bien Harrison definitivamente desapareció en la camioneta del FBI bajo intensos destellos de cámara, y David dio sus primeros pasos reales bajo la emocionante de los reporteros, una poderosa verdad resonó a través del Parque Central húmedo. La medicina ancestral había triunfado no solo sobre enfermedades neurológicas, sino también sobre la corrupción sistemática que intentó seguir curando de aquellos que más necesitaban. Pero la verdadera transformación social apenas comenzaba en la vida de todos ellos. En las próximas horas, todo el mundo encontraría no solo un niño que regresó contra todas las probabilidades médicas, sino también sobre una conspiración médica internacional que mantuvo a miles de niños deliberadamente enfermos para apoyar las ganancias multimillonarias de las corporaciones farmacéuticas. Y Marcus Stone, el padre multimillonario que había sido engañado metódicamente durante años, estaba a punto de usar toda su fortuna comercial e influencia política para garantizar que fuera solo la primera victoria de una guerra mucho mayor contra la corrupción médica sistemática que destruyó el dinero por dinero. 6 meses después de la dramática confrontación en Central Park, el mundo había cambiado irreversiblemente. Lo que comenzó como la historia de un niño que caminó nuevamente, se convirtió en una revolución médica que sacudió las estructuras de poder de la medicina estadounidense e internacional. David corrió libremente por los jardines del Centro de Medicina Integrativa Eduardo Reyes, un complejo moderno erigido en el mismo lugar donde había tomado su primer sorbo de té ancestral. Sus piernas, una vez inertas durante 6 años, ahora eran fuertes y ágiles, como si nunca hubieran conocido la parálisis. «Papá, llegaron más 15 niños hoy», David gritó corriendo hacia Marcus, que estaba viendo una conferencia de prensa a través de la ventana panorámica del centro. Carmen dijo que 2 de ellos nunca caminaron, tal como yo antes. Marcus sonrió con orgullo, abrazando a su hijo milagroso. En los últimos meses, más de 400 niños con afecciones neurológicas similares habían sido tratados en el centro, con una impresionante tasa de éxito del 91%, algo que la medicina tradicional tenía científicamente imposible durante décadas. Eduardo, ahora reconocido oficialmente como Sanador Nacional por el Congreso de los Estados Unidos y director honorario del centro, supervisó personalmente cada tratamiento. Su sabiduría ancestral había sido documentada meticulosamente,
estudiada y validada por 57 universidades internacionales. La diferencia fundamental, explicó Eduardo pacientemente a un grupo de médicos visitantes de Harvard, no solo tratamos los síntomas aislados, tratamos a las personas enteras, cuerpo, mente, espíritu y antecedentes familiares. En toda la ciudad, en una realidad completamente contrastante, el doctor Jeremy Harrison enfrentó las devastadoras consecuencias de sus elecciones corruptas. Después de 8 meses de juicio público ampliamente cubierto por los medios de comunicación nacionales, definitivamente había perdido su licencia, enfrentando múltiples procedimientos penales y visto toda su fortuna personal para ser confiscada para pagar una compensación millonaria a cientos de familias que habían explotado metódicamente durante 2 décadas. Su imperio médico se había derrumbado por completo como un castillo de tarjetas. La prestigiosa clínica médica de élite definitivamente había cerrado sus puertas. 23 cómplices perdieron sus licencias profesionales y la corporación Pharma Global enfrentó investigaciones penales federales en 18 países diferentes. Harrison, ese ex médico criminal, nunca he oído hablar de él nuevamente, murmuró un ex colega para encontrarlo como cajero en un supermercado vecindario en Queens, donde ahora ganó un salario mínimo para sobrevivir. Has destruido por completo la confianza de toda una generación de pacientes en el medicina tradicional. Harrison bajó la cabeza avergonzada, llevando el peso abrumador de décadas de decisiones corruptas y codiciosas. Había perdido no solo su carrera médica y su fortuna multimillonaria, sino también su familia. Su esposa había preguntado públicamente a divorcio, sus hijos adultos se negaron a hablar con él, y los ex amigos de la élite médica fingieron no conocerlo cuando estaban en la calle. Mientras tanto, Marcus había utilizado estratégicamente su influencia comercial y recursos financieros mucho más allá de la creación del centro médico. Había establecido la Fundación Stone Reyes para la Justicia Médica, una organización que investigó sistemáticamente casos de corrupción médica en todo el territorio nacional. Descubrimos evidencia documental de que hay al menos 600 médicos operando exactamente como Harrison operó durante décadas, explicó Marcus en una entrevista exclusiva de CNN. Mantener a los pacientes deliberadamente enfermos para maximizar las ganancias farmacéuticas. Nuestra fundación ya ha expuesto y enjuiciado criminalmente 112 casos similares. Carmen, ascendido a la directora nacional de documentación médica de la fundación, se había convertido en un experto mundial reconocido para identificar y desenmascarar fraude médico sistemático. Sus métodos de investigación revolucionarios ahora se enseñaron en escuelas de periodismo médico, de derecho y de investigación en 28 países. Lo que hemos encontrado a través de años de investigación, dijo Carmen en una conferencia en la Universidad de Harvard, es que la corrupción médica sistemática de las comunidades desproporcionalmente vulnerables, niños con discapacidades, ancianos sin recursos, minorías étnicas, las personas que confiaron ciegamente en la autoridad médica figuran que los explotaban financieramente. La historia transformadora de David se ha extendido a nivel mundial como fuego, inspirando cambios legislativos fundamentales en 43 países. La revolucionaria piedra de protocolo se convirtió en una ley federal estadounidense, exigiendo que todos los médicos revelen públicamente todos los pagos recibidos de las compañías farmacéuticas, con sanciones penales por omisión. 3 años después de la primera reunión histórica en Central Park, David celebró su 10º cumpleaños con un maratón de caridad para recaudar fondos para niños con discapacidades neurológicas. Participaron más de 5,000 personas, incluidas docenas de niños que habían sido considerados casos perdidos por la medicina tradicional. Cuando no pude caminar o mover mis piernas, dijo David emocionalmente en su discurso posterior al corredor, frente a las cámaras de televisión internacionales, pensé que mi vida estaría limitada para siempre por esa silla de ruedas. Pero Eduardo me enseñó la verdad más importante. Las limitaciones solo existen cuando dejamos de creer en posibilidades reales. Eduardo, ahora 73 años pero aún vibrante y lleno de energía, observó con orgullo una etapa improvisada, lágrimas de gratitud que corren por su cara arrugada. Su conocimiento ancestral filipino se había preservado cuidadosamente para las generaciones futuras, documentado en 12 idiomas y distribuido sin cargo a los médicos y curanderos en 120 países. Mi abuela siempre decía sabiamente, compartió Eduardo emocionalmente con la multitud de miles de personas, que el verdadero conocimiento no pertenece a una persona individual, pertenece a toda la humanidad. Hoy,
Al ver a todos estos niños corriendo libres, veo que ella tenía toda la razón. Marcus, completamente transformado de un multimillonario desesperado en un respetado activista médico internacional, había utilizado estratégicamente su fortuna comercial para crear una red global de 67 centros de medicina integradora. Cada centro operaba estrictamente con el mismo principio fundamental: curación verdadera y accesible, no ganancias perpetuas basadas en el sufrimiento. Aprendí la lección más valiosa de mi vida, reflexionó Marcus en sus recuerdos publicados, que se han convertido en un éxito de ventas internacional, que el dinero sin propósito humanitario es simplemente un papel colorido, pero el dinero usado conscientemente para la justicia médica puede mover literalmente las montañas, o en este caso específico, puede hacer que miles de niños vuelvan a caminar. El doctor Harrison, 4 años después de su caída pública, trabajó como voluntario obligatorio en un refugio para personas sin techo en Bronx. No era un puesto pagado, era un servicio comunitario obligatorio como parte de su sentencia judicial de 10 años. Paradójicamente, por primera vez en décadas de carrera médica, estaba realmente ayudando a personas necesitadas. A veces la vida necesita destruirnos por completo, admitió Harrison en una entrevista rara para un documental sobre corrupción médica, para obligarnos a encontrar quiénes realmente estamos bajo la codicia y la arrogancia. Dediqué 20 años de medicina para explotar deliberados vulnerabilidades humanas para ganancias personales. Ahora trato de canjear mínimamente esto al servir a aquellos que más necesitan un cuidado genuino. Si bien David se hizo fuerte, saludable y determinado, convirtiéndose en un portavoz internacional reconocido por los derechos de los niños con discapacidades, la profunda lección en su historia fue inspiradora a través de las generaciones, que la sabiduría ancestral y la tecnología moderna podían coexistir armoniosamente, que la corrupción médica sistemática GRID por la corrupción médica GRID. Sin embargo, la transformación más profunda y duradera ocurrió en silencio en los corazones de cada persona, interpretada directamente por esa historia revolucionaria. Miles de familias han descubierto con valentía que tenían poder real para cuestionar a las autoridades médicas, investigar cuidadosamente los tratamientos alternativos y exigir la transparencia total de profesionales que anteriormente consideraban intocables e incuestionables. La mejor venganza posible, dijo Marcus en su última gran aparición pública, no fue simplemente destruir a Harrison en persona, fue construir algo infinitamente más grande y más poderoso de lo que podría haber imaginado. Estaba transformando sistemáticamente nuestro dolor familiar en la curación accesible para miles de otras familias desesperadas. David, ahora 13 años, corrió diariamente por los mismos caminos históricos de Central Park, donde 4 años antes de tener una silla de ruedas. Pero esta vez inspirando, no fue solo. Cientos de otros niños que habían sido declarados médicamente imposibles de curar, corriendo felizmente, todos ellos viviendo y testigos vibrantes que ocurren milagros auténticos, cuando la sabiduría ancestral encuentra una determinación moderna. Y Eduardo, el humilde cuidador filipino que había cambiado permanentemente la medicina estadounidense, con una simple botella de té de oro ancestral, observó emocionalmente a todos esos niños corriendo completamente libres, susurrando una oración de profunda gratitud que su abuela le había enseñado afectada hace décadas. Gracias por permitirme ser un instrumento consciente de la curación, en un mundo que debe recordar esa verdadera medicina, proviene del corazón, no del corazón, no, del corazón de la compleja. La historia transformadora de David Stone definitivamente ha demostrado al mundo que a veces, la revolución médica más grande de la historia puede comenzar con un encuentro aparentemente informal entre un multimillonario desesperado y un cuidador sabio en cualquier mañana en el Parque Central, y que cuando la corrupción sistemática encuentra compasión ancestral, la compasión siempre triunfa espectacularmente. Si esta verdadera historia de superación, justicia médica y transformación social ha tocado profundamente su corazón, asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones, porque historias inspiradoras como esta nos recuerdan poderosamente que ningún niño debería sufrir la codicia médica, y que a veces los verdaderos héroes de la humanidad son exactamente aquellos que menos la sociedad menos espera, como un humilde conserje filipino que cambió todo el mundo con sabiduría ancestral y amor incondicional.